Un nuevo reportaje sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico en la campaña de Andrés Manuel López Obrador desata la furia del mandatario mexicano, cataloga de falsario el artículo y exige respuestas a la administración del presidente Joe Biden. La transformación de las conferencias políticas conservadoras, también conocidas como CPAC, expertos aseguran que cada vez se convierten más en una plataforma para el expresidente Donald Trump. Aumenta la polémica en torno a la fertilización in vitro en Alabama. Clínicas preocupadas después que determinaran que los embriones congelados para este tratamiento son niños. Entérese qué consecuencias puede traer para muchas parejas. El esfuerzo de jóvenes para que el voto latino crezca cada día más buscan sembrar lo que ellos llaman semillas de la democracia en quienes son elegibles para votar en noviembre. Extraditan a Estados Unidos a los llamados reyes del fentanilo. Un intenso operativo en Centroamérica termina en la captura de peligrosos traficantes de droga. Una ciudad de la costa oeste del estado de California era su centro de operaciones. La odisea de regresar a la Luna un medio siglo después. Un histórico viaje de una nave espacial no tripulada aluniza con éxito y tenemos los detalles de esta impresionante misión espacial. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstad. Mil gracias por estar con nosotros. Inició en Washington, D.C. la principal convención conservadora conocida como CPAC y en este 2024 el evento se ha transformado prácticamente en un escaparate en donde solo una figura destaca, la del expresidente Donald Trump. Vamos a la capital del país. Alfredo Miranda nos tiene todos los detalles. Washington vuelve a ser la sede de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC por su sigla en inglés. La otrora plataforma que abría las puertas a todos los líderes del Partido Republicano se ha convertido en un evento centrado en Donald Trump. Vemos que están enfocados en una línea de autoritarismo donde solamente es el presidente Trump quien desea ser el centro de atención y que no quiere a nadie más como un rival. La conferencia, que era la vitrina para que todos los candidatos de las primarias republicanas puedan entrar en contacto con el sector conservador del partido, ahora está literalmente cerrado, al punto que ni siquiera invitaron a Nikki Haley. Siendo que Nikki Haley es una candidata, una persona que le está dando competencia, ¿no? La están haciendo a un lado. Hay quienes aseguran que Haley está fuera del CPAC porque en la versión del año pasado se atrevió a pedir algo que le afectaría a Donald Trump. When I launched my campaign, I said every politician over 75 years old should be required to take a mental competency test. We should start with Joe Biden, and we shouldn't stop there. En la lista de oradores se encuentran todos los leales a Trump, incluidos los posibles candidatos vicepresidenciales que mencionara en su lista. De manera que la lucha por el puesto ha comenzado y todos ellos buscarán brillar en la conferencia y demostrar lealtad a Trump, pero deben asegurarse de no brillar más que él y arruinar su posibilidad de ser el candidato vicepresidencial. Estos candidatos creo que tienen la misma línea de seguir un autoritarismo. Trump no esconde su apetito de dominar el Comité Nacional Republicano y ya ha respaldado el cambio de liderazgo para instalar a sus lugartenientes y su propio presidente, así como el puesto de copresidenta en la persona de su nuera Lara Trump. La campaña de Haley respondió a los respaldos diciendo que Trump está organizando las sillas del Titanic. El sábado serán las elecciones primarias en Carolina del Sur, pero Trump estará en Washington para hablar en la conferencia del CPAC. Después viajará a Carolina. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, descartó este jueves la posibilidad de ser el vicepresidente del expresidente Donald Trump. Según varias fuentes, DeSantis habría tenido una llamada con algunos de sus partidarios donde descartó esa opción, pero dejó abierta la posibilidad de postularse a una nueva candidatura presidencial en el año 2028. Y arrancamos también hoy con la controversia desatada por un reportaje publicado este jueves en el periódico The New York Times, en donde señalan sin presentar prueba alguna una supuesta investigación del gobierno estadounidense sobre posibles vínculos del narcotráfico con aliados y personajes cercanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a Tijuana, Baja California. Vicente Calderón nos tiene el siguiente reportaje.
El periódico The New York Times publicó que el gobierno norteamericano indagó presuntas acusaciones de vínculos del narcotráfico con gente cercana a López Obrador cuando ya era presidente de México. Aunque citó registros de Estados Unidos y entrevistas con 3 personas, el reportaje no muestra pruebas. El rotativo consigna que no se llegó a una investigación formal, pero refiere denuncias de que presuntamente recibieron dinero por sacar de la cárcel a un integrante de los Zetas y que un confidente se reunió con el cártel de Sinaloa. New York Times no deja de ser un pasquín. Con molestia y sarcasmo, López Obrador respondió durante su conferencia matutina al cuestionario que le enviaron los reporteros del Times antes de publicarlo. Otra calumnia. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero. Supuestas relaciones del narco y gente de la campaña electoral de López Obrador antes de que llegara a la presidencia han sido publicadas recientemente por medios de México y Estados Unidos. Con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa. Pero el exagente de la DEA, Mike Vigil, que se identifica como crítico de la administración López Obradorista, dice que no ve sustento en estos reportajes. No sé por qué publicaron esa nota, simplemente porque la DEA cerró esa investigación. Tras la reacción del presidente, el New York Times respaldó el trabajo de sus periodistas y criticó que el mandatario haya hecho público el número telefónico de la corresponsal en México. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y para hablar más sobre este tema, se encuentra con nosotros en Frente a Frente la reconocida analista política y catedrática Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muy buenas noches. Usted tiene que ser la mujer más ocupada con esto del New York Times, ¿verdad? Tenemos un poco de trabajo, por supuesto. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esto? ¿Le puede llamar periodismo algo que no es noticia cuando dicen que es noticia? Pues es sorprendente que un diario, que un periódico tan importante en los Estados Unidos, pues esté haciendo este tipo de reportajes, de historias, donde efectivamente no hay una historia, no hay una investigación como tal. Y bueno, esto abona a otros reportajes de otros medios internacionales sobre la supuesta vinculación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador ahora en el año de 2018 y en la presidencia y antes en su primera campaña presidencial, en la campaña del 2006. Esto sorprende, ¿no? Y está vinculado también a las acciones de la oposición política en México para denominar al presidente y una campaña aparentemente muy importante, con muchos recursos, una campaña sucia para denominar al presidente de México y vincularlo con el narcotráfico, narcopresidente, en hashtags, en medios sociales, una campaña bastante sucia, sin sustento y sin evidencia hasta la fecha. Estas narcoetiquetas, como le están llamando algunos, pues ya vimos lo de ProPublica, que si no tenía pruebas, lo de Ana Hernández no hay pruebas, y ahora el New York Times, que supuestamente son los diarios más prestigiosos, tampoco hay pruebas. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto, Guadalupe? Eso es lo que nos preguntamos. Por lo tanto, también sabemos que este tipo de investigaciones se tienen acceso después de alguna investigación o por filtraciones. No sabemos a quién beneficia este tipo de reportajes. Pues obviamente a México no, porque lo dejan muy mal parado. Y sabemos también que miembros importantísimos del Partido Republicano desde el año pasado empezaron una campaña muy fuerte para decir y declarar la guerra contra los carteles e inclusive proponer una intervención militar en el país, ¿no? Y hacerlo también uno de los puntos centrales de la campaña en los Estados Unidos. Estamos hablando de la oposición política en México para debilitar se
se vincula directamente, ¿no? La figura importante, la figura más fuerte es el presidente de México y la candidata es la candidata de la continuidad. Y en este sentido, pues, es una campaña que se utiliza para debilitar esa figura. ¿A quién beneficia esto? A la oposición política en México. ¿Por qué viene desde los Estados Unidos de medios de información, de medios de comunicación tan importantes, sin evidencias? ¿De qué se trata esta cuestión, ¿no? Realmente aquí se le quiere dar una imagen de un actor político a los llamados carteles de la droga, como si fueran organizaciones todopoderosas que se encuentran detrás de las elecciones y que definen las elecciones a los niveles más altos. Esto tiene una implicación porque en varios momentos de la historia se ha intentado denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y no se ha podido hacer precisamente porque no había la claridad de si estos grupos y sus objetivos son básicamente políticos o económicos, y más bien son económicos, pero ahora se está adscribiendo este carácter político a los denominados carteles de la droga. Una última pregunta y brevemente, que se me acaba el tiempo, Guadalupe, me podría quedar con usted toda la hora. El presidente los cataloga de calumniadores y en cuanto a la pregunta de si esto cambia la relación con Estados Unidos, el presidente dice, ya lo dirá el corrido. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad, después de lo que dijo John Kirby, sobre que el hecho de que México sigue colaborando para arreglar los problemas migratorios, para abordar los problemas de la frontera, que no existe una investigación que se está realizando a partir de la administración de Joe Biden, ¿no? Que los dirigió al Departamento de Justicia. En realidad, pues creo que la relación continúa, pero sí de alguna forma se daña, ¿no? Se daña, ¿por qué? Porque pareciera ser que esto viene desde el Departamento de Justicia, que está en combinación, Departamento de Justicia, obviamente, una parte del gobierno de los Estados Unidos que está vinculado a los medios de comunicación. Y esto, pues, sí deteriora la relación. Y vamos a ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde hay una investigación más formal, se le va a hacer una investigación, se le va a arrestar, como se le arrestó al general Cienfuegos en el año 2020. Vamos a ver, como dice él, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo se desarrolle este proceso. Bien, ya veremos qué dice el corrido, como dijo el presidente de Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Cierre Edición. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. No se vayan, vamos a regresar con más información a Cierre Edición. Crece la controversia ante la decisión de la Corte Suprema de Alabama que consideró como niños a los embriones congelados. El presidente Biden se reúne con la viuda de Alexei Navalny y anuncia nuevas sanciones para Rusia. Extraditan a California a los reyes del fentanilo de Honduras. Al regresar, le diremos de qué se trata todo esto. El polémico fallo de la Corte Suprema de Alabama de reconocer a los embriones congelados como niños está causando un impacto impredecible en las parejas en procesos de fertilización in vitro y también en las clínicas que realizan este proceso, así como múltiples reacciones, incluso del mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dayanis López nos tiene más información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Sin duda, la decisión de los magistrados sobre este tema aún no está muy claro cómo se interpretará, pero los expertos legales señalan que esto tendría implicaciones a nivel nacional. Incluso ya 3 clínicas detuvieron temporalmente estos procedimientos, algo que impacta a cientos o quizás miles de parejas. Tras el dictamen que los embriones congelados son considerados niños bajo la ley estatal de Alabama, los centros de fertilidad en dicho estado, así como las parejas que buscan tener un hijo mediante fertilización in vitro, están bajo una incertidumbre y ansiedad. It was a scary thing. We got the green light to start our meds on Friday, which was the same day that the ruling was made. Esta ilusionada y emocionalmente devastada pareja se encuentra en el limbo, en momentos en que 13 importantes clínicas de fertilización de in vitro en Alabama decidieron pausar los nuevos tratamientos debido a los altos riesgos legales que enfrentarían. We just started freaking out about, are we going to be able to continue, and have we wasted all this time and money already in anxiety? Yeah.
El veredicto de la Corte Suprema Estatal surge tras demandas de unas parejas que realizaron tratamientos de fertilización con éxito, por lo que algunos de sus embriones fueron congelados y guardados para el futuro. No obstante, por negligencia en 2020 estos cayeron al suelo. Así que los magistrados indicaron que bajo la ley de dicho estado se permite a los padres demandar por la muerte de un menor, que implicaba a todos los niños no nacidos sin importar su ubicación, y que esto incluye a embriones congelados. Equating an embryo to a child is scientifically unfounded, and the clinical ramifications of such a legal decision are tremendous and will undoubtedly have unintended consequences, including limiting the capacity of physicians to care for patients with infertility, many of whom are reliant on IVF to be able to build their families. Ante el complicado panorama que podría desencadenar este fallo, reaccionaron políticos, incluyendo el mandatario Joe Biden, que señaló que la decisión era escandalosa e inaceptable y que esto es parte de una agenda que comenzó con la criminalización del aborto. Mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dijo que ese fallo es hipócrita y que tanto ella como el presidente lucharán por los derechos de la mujer y las familias. La candidata presidencial Nikki Haley, quien se sometió a este procedimiento, dijo que ella también considera que los embriones congelados son niños, pero esto no debe dar derecho a quitarle a las mujeres este tratamiento. José, la profesora de leyes Mary Singler de UC Davis señaló que por ahora la Corte de Alabama no indica si los fetos o embriones tienen derechos constitucionales, pero se les puede aplicar la ley de muerte por negligencia por ser personas. Ella también dice que todo es muy confuso todavía, pero que teme que esto pueda llegar a otros estados e incluso a la Corte Suprema. Así que estaremos al pendiente. Gracias, Dayane. Muy buenas noches. Pasamos a otras cosas. El estado de la Florida está a punto de prohibir las redes sociales para menores de edad. Esto es lo que sabemos. El Senado estatal aprobó un proyecto de ley que mantendría a los menores de 16 años fuera de estas plataformas sin importar la aprobación de los padres. La medida, que busca abordar el aumento de problemas como el acoso cibernético y la exposición a contenido perjudicial, regresará a la Cámara Estatal para su aprobación final. Y el estado de Alabama busca realizar la segunda ejecución de un preso por asfixia con nitrógeno. Escuchó bien. Esta vez solicitó la Corte Suprema Estatal fijar una fecha para la ejecución de Allen Eugene Miller, condenado a muerte por haber asesinado a 3 personas en 1999. Esta petición llega después de la reciente aplicación de este mismo método en la ejecución de Kenneth Eunice Smith, la cual desató críticas y preocupaciones sobre la efectividad de este método. Y estamos a pocos días del segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. La tensión entre el presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin se intensifica a tal punto que los ataques verbales entre ambas partes han subido bastante de tono. María Teresa Sarabia con los detalles. A poco tiempo de cumplirse el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden se refirió a su homólogo ruso Vladimir Putin en términos muy fuertes. Tenemos un loco hijo de P, ese tipo, Putin y otros, y siempre debemos estar preocupados por un conflicto nuclear. Pero la amenaza existencial para la humanidad es el cambio climático, dijo Biden en una reunión de recaudación de fondos en California. La reacción inmediata del Kremlin vino a través de su portavoz, quien dijera que es una vergüenza para Estados Unidos, añadiendo que es poco probable que declaraciones tan groseras ofendan al presidente Putin. Horas más tarde, el propio mandatario respondió ratificando lo que dijera semanas atrás. Poco después, abordaba un bombardero nuclear supersónico de última generación, algo que se interpreta como un mensaje belicoso a Occidente. Esa es una declaración que estamos listos, que no tenemos temor de utilizar nuestras armas. Hay una tensión creciente, particularmente ahora que el Congreso no ha aprobado más ayuda militar a Ucrania. El intercambio se da horas antes de que Estados Unidos anuncie nuevas y más drásticas sanciones contra el gobierno de Putin en represalia por el supuesto asesinato del líder de oposición, Alexei Navalny, muerto en una prisión rusa el pasado viernes. Según expertos, el tono grosero utilizado por Biden sale de las normas protocolares en el ámbito de las relaciones internacionales. Esto está, digamos, bajando el respeto para la Casa Blanca. Como dijeron en Moscú, Biden se está comportando como un vaquero de Hollywood. No fue solo Putin el blanco de ataques de Biden. Trump también fue
duramente criticado por el presidente al equiparar sus demandas judiciales a la persecución que sufrió Navalny por parte del gobierno ruso. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Y este jueves en California, el presidente Joe Biden se reunió con la viuda y la hija del opositor ruso Alexei Navalny para expresar sus condolencias por el repentino fallecimiento de Navalny en una prisión en Rusia. Durante el encuentro, Biden anunció sanciones en contra del gobierno de Vladimir Putin. We're going to be announcing the sanctions against Putin, who is responsible for his death, tomorrow. And but one thing that was made clear to me is that Yolanda she's going to continue to fight and have underway. So we're not letting up. Según la Casa Blanca, las sanciones se van a dirigir a diversos sectores, incluyendo los industriales y de defensa del país, así como a fuentes de ingresos económicos. En Las Vegas, Nevada, detienen nuevamente al exinformante del FBI acusado de mentir sobre la familia del presidente Joe Biden. Alexander Smirnov volvió a ser capturado solo 2 días después de que un juez le concediera la libertad bajo fianza usando un monitor GPS. Smirnov es acusado de mentir sobre un plan de soborno multimillonario que involucra a la familia del presidente Biden y enfrenta cargos ahora por hacer una declaración falsa al FBI. Y este jueves comenzó el juicio de Hannah Gutierrez Reed, la armera de la película Rust, por el fatal tiroteo durante un ensayo en el que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente y mató a la directora de fotografía Alina Hutchins. Los fiscales argumentan que la negligencia de Gutierrez Reed al manejar municiones y armas contribuyó a este trágico incidente. That by failing to make those vital safety checks, the defendant acted negligently and without due caution, and that the decisions she made that day ultimately contributed to Ms. Hutchins' death. Por su parte, Gutierrez Reed se declaró inocente de los cargos de homicidio involuntario y manipulación de pruebas. En la segunda media hora de su noticiero nacional de CR Edición tenemos muchísimo más. Los reyes del fentanilo en Honduras han sido extraditados a California, acusados de ser los principales productores y distribuidores de la mortal droga desde Centroamérica hacia una ciudad en Estados Unidos. Esta y muchas más historias al regresar. Una organización alienta a los jóvenes latinos a ser conscientes de la importancia de ejercer su derecho al voto. El incremento de la violencia a turistas amenaza con afectar a una importante ciudad de Colombia. En este 2024, el voto latino en Estados Unidos podría alcanzar una cifra histórica con más de 36 millones de personas elegibles para votar. En Arizona, una organización comunitaria lidera la batalla para concientizar a los jóvenes latinos sobre la importancia de ejercer el derecho al voto. En Phoenix, Arizona, se encuentra Rubén Pereira con más información. Camila Neri tiene 15 años y aunque no es elegible para votar, sabe de la importancia de las elecciones de este 2024. Aunque yo todavía no estoy en edad para votar, sí les voy a decir a mis amigos que sí pueden votar, que están en edad de 18 y en adelante, que voten por alguien que sí nos vaya a hacer un cambio en nuestra comunidad y en nuestra comunidad latina especialmente. Y es precisamente uno de los principales objetivos de la campaña llamada Latino Loud de la organización comunitaria Chicanos por la Causa en Arizona. Concientizar a los jovencitos menores de 18 años sobre la importancia de votar cuando sean elegibles. Esto les siembra la semilla en su mente de que se espera que ellos participen en la democracia, se espera que se registren para votar y que emitan su sufragio, dijo este representante de Chicanos por la Causa. La campaña Latino Loud fue lanzada en el 2022 y parte de la estrategia es visitar las escuelas de educación básica. Este año, la campaña se extenderá al estado de Nevada. Aquí no estamos para decirle a quién o cuál partido, nomás que se comienza a involucrar en votar, porque cuando vota sí hace una diferencia. Cada año cerca de 1.4 millones de latinos se convierten en elegibles para votar aquí en los Estados Unidos y la meta es que la mayoría de ellos no dejen pasar la oportunidad de participar en las elecciones. Y para registrarse para votar de forma sencilla, puede accesar a la página vote.gov/ES. Por su parte, Camila asegura que se siente emocionada de que en pocos años podrá participar en una elección en los Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario conteo latinoamericano. Honduras ha extraditado hacia Estados Unidos a 3 peligrosos narcotraficantes conocidos como los reyes del fentanilo.
Nuestra corresponsal Lilian Caballero nos tiene los detalles de esta operación. Las autoridades los llaman los reyes del fentanilo en Honduras y este jueves fueron extraditados hacia Estados Unidos. De los ciudadanos hondureños Mayer Vanegas Medina, Jorge Alberto Viera Chirinos y Elmer Bonilla Matute. Ellos tres son solicitados por el gobierno de Estados Unidos con fines de extradición por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas. Los tres hondureños fueron solicitados para enfrentar un juicio en una corte de San Francisco, California. Son acusados de tráfico de fentanilo en esa ciudad y de violar la ley al estar en libertad condicional. Para dar con su captura, las autoridades realizaron varios allanamientos en la aldea El Pedernal, municipio del Porvenir, en Orica Francisco Morazán y en Comayagua, donde fueron capturados el pasado 12 de enero en la operación denominada Dragón 1. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado efectuó acciones de aseguramiento sobre 47 bienes considerados de origen ilícito. En una de las viviendas donde se realizaron los allanamientos y captura, las autoridades encontraron armas, dinero, insignias y gorras con la leyenda San Francisco, asociada a una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en San Francisco, California. Estos 47 bienes, que consisten en vehículos, motocicletas, cabezas de ganado y de igual forma también maquinaria pesada, fueron ubicados en la aldea El Estiquirín del municipio de Orica en Francisco Morazán. Hasta la fecha son 46 hondureños que han sido extraditados a solicitud de Estados Unidos, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente enfrenta su juicio en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Los padres de Gaby Petito, usted habrá de recordarla, la joven viajera asesinada en el 2021, han llegado a un acuerdo con los padres de Brian Laundrie, el presunto responsable de su muerte, en un caso civil por angustia emocional. La demanda alegaba que los padres de Laundrie sabían que su hijo había matado a Petito, pero no lo revelaron. El acuerdo se produjo después de una larga mediación. Detalles de la negociación todavía se desconocen. Y la empresa de telefonía móvil AT&T o AT&T reanudó su servicio después de una falla a nivel nacional. La compañía dijo que ha restaurado el servicio y se disculpó por las molestias causadas. Las interrupciones comenzaron a las 3:30 de la mañana, hora del este, y afectaron a más de 73,000 usuarios. Las causas aún no se han dado a conocer y la Comisión Federal de Comunicaciones, junto al FBI, están investigando el origen de esta falla. Y este jueves en Barcelona, España, el exfutbolista brasileño Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por cargos de abuso sexual. Pero ¿cómo fue el desarrollo de esta sentencia y cuáles son las reacciones? Laura Ortega con más detalles. En una audiencia en un tribunal de Barcelona, Dani Alves, quien fuera figura con el Club Barcelona y la selección de Brasil, fue condenado a pasar más de 4 años de prisión. Esto tras ser hallado culpable de agresión sexual a una joven en una discoteca el 30 de diciembre del 2022. Además de esa condena, se le suman 5 años de libertad vigilada y 9 años de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con la suma de $163,000 por daño moral y lesiones causadas. Dani Alves se enfrentaba a recibir entre 9 y 12 años de prisión que pedían la Fiscalía y la defensa respectivamente. Tras la sentencia, la abogada del futbolista dijo que apelarán la decisión. Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Por su parte, el abogado de la víctima también reaccionó al veredicto. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Las reacciones a la sentencia tampoco se hicieron esperar. Los catalanes se encuentran divididos tras la condena. Que no n'hi ha dret, que n'hi ha gent que fa coses pitjors que aquestes i no fan la publicitat que li estan fent i els anys que li volen posar. Yo creo que un poco más podría haber sido, sí, pero obviamente es ejemplar porque no en todos los países, bueno, y menos en Argentina, hacen este tipo de sentencias a personas tan públicas. El exdefensa del Barcelona y da estrictas medidas de vigilancia ante la posibilidad de que pudiera atentar contra su vida. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Número 4 de nuestro diario Conteo Latinoamericano. Medellín, Colombia, se ha convertido en el epicentro turístico de ese país, pero un lado oscuro amenaza con eclipsar lo que se ha construido tratando de dejar atrás décadas de terror por el narcotráfico. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más información.
de ser una de las ciudades más violentas del mundo, epicentro de despiadados carteles de la droga y de pandillas llenas de sicarios vendidos al mejor postor, pasó a ser una de las urbes más innovadoras y turísticas del mundo. Medellín, un lugar de contrastes, a la que su éxito en ofertas turísticas le ha traído una avalancha de visitantes, extranjeros y con ellos nuevos retos para las autoridades en materia de seguridad, pues muchos han sido víctimas de redes delincuenciales dedicadas al turismo sexual, al robo y al expendio de drogas, en ocasiones con desenlaces fatales. Es un fenómeno que viene de tiempo atrás, que creo que la ciudad está en mora de reconocerlo. Y es que el último reporte del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín habla de 6 extranjeros muertos en lo que va corrido del año, de ellos 4 estadounidenses, asociados a causas naturales, suicidios y sobredosis. Y aunque en el 2023 40 muertes fueron por causas violentas, muchos de ellos víctimas de escopolamina, lo que llevó a la Embajada de los Estados Unidos a generar una alerta a sus ciudadanos para que tengan cuidado al utilizar app de citas en la ciudad. Creo que las alertas son importantes para que la gente esté consciente de lo que está pasando, pero seguirán viajando independientemente, porque entienden que muchos lugares son peligrosos en el mundo. Pues esto es como una mezcla. A veces inician, por ejemplo, queriendo hurtar al extranjero y puede ser que se desenlace en un homicidio, como fue el caso del asiático estadounidense que pasó en diciembre. La víctima de la que habla era conocida como Tou Hershon. Tuvo una cita con una mujer local que conoció a través de una app. Fue secuestrado y torturado y a pesar de que su familia pagó por su rescate, fue asesinado y arrojado a un acantilado. Los presuntos asesinos ya están en manos de las autoridades y enfrentan un juicio. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, tenemos más noticias al regresar. Una misión estadounidense regresa a la Luna después de medio siglo de la misión del Apolo 11. Un sujeto pone en peligro a decenas de pasajeros al intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Venezuela le dieron el último adiós a las víctimas del peor desastre minero en años. Detalles e imágenes al regresar. Odiseos, la misión espacial privada, logró tocar exitosamente la superficie lunar, marcando un hito que da pie a nuevas formas de exploración espacial. Anthony Belches, Miami, nos tiene los detalles de este histórico momento. Este es el momento en el que los ingenieros de NASA confirmaban que el módulo Odiseo llegaba a la superficie lunar, un momento histórico porque se regresaba a la Luna más de 50 años después. Llegó bien a la superficie, sabemos que está transmitiendo. Pero que esté transmitiendo no significa que esté parado, que todo su sistema funcionando, así que crucemos los dedos, esperemos que así sea. Lo ha hecho cerca de un cráter denominado Malapart A, a unas 180 millas del polo sur de la Luna, un lugar donde además de muchas rocas también se tiene constancia de la presencia de agua helada, lo que podría suponer una revolución para los próximos viajes a esa estrella. Sacar el agua de diferentes componentes y producir agua, producir oxígeno en estado líquido, combustible para cohetes, oxígeno para respirar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer sabiendo que hay agua en la superficie de la Luna. Y también es un paso muy importante para la misión Artemis, que pretende regresar seres humanos a la Luna. Con la tecnología de este módulo se están haciendo pruebas para cuando el hombre vuelva a dejar su huella en la superficie. Varias de estas tecnologías que se usan en esta misión probablemente van a derivar a utilizarse en las misiones tripuladas de Artemis. Una misión de la que habían muchas expectativas, sobre todo por las fallas técnicas que han retrasado proyectos de este tipo, como el cohete Peregrine. Comenzó a perder combustible y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para mantenerla viva durante casi 10 días, no pudo llegar a la superficie de la Luna. Con este alunizaje se allana el camino para que los viajes privados a la Luna también puedan ser una realidad en un plazo relativamente corto de tiempo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. A continuación, las noticias y las imágenes más impactantes del día de hoy. Laura Ortega nos las presenta. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches y vamos con las noticias que están dando de qué hablar. Un pasajero de American Airlines intentó abrir la puerta de emergencia del avión en pleno vuelo. El pasajero, que ya había quitado el mecanismo de seguridad de la puerta, fue detenido por otros 6 viajeros, quienes tuvieron que atarle los pies con cinta y colocarle unas esposas de plástico hasta que el avión pudo aterrizar a salvo en el aeropuerto de Albuquerque, en Nuevo México. Y en China, un puente se partió a la mitad luego de que un buque carguero chocara contra la estructura, dejando un saldo mortal. Los equipos de rescate dijeron que 2 vehículos que iban transitando cayeron al agua y otros 3 cayeron sobre la embarcación. Al menos 5 personas murieron y un miembro de la tripulación también resultó herido.
En Indonesia, un poderoso tornado hizo estragos en la isla de Java. El torbellino, que no tocó tierra por mucho tiempo, dañó viviendas, levantó escombros y lesionó a decenas de personas. Por fortuna, las fuentes oficiales no han reportado víctimas mortales. Y turistas en Cabo San Lucas, Baja California, quedaron sorprendidos al ver un venado corriendo por la playa. Los espectadores, por supuesto, no dudaron en captar esta peculiar imagen que pronto se volvió viral en las redes sociales. Las autoridades todavía se preguntan cómo fue que el asustado animal llegó hasta allí, ya que no estaba cerca de su hábitat natural. Estas fueron las noticias más impactantes del día. Número 13 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Este jueves, familiares y amigos le dieron el último adiós a las víctimas del peor accidente minero de Venezuela en años. Los primeros funerales tuvieron lugar en el cementerio de La Paragua, muy cerca de la mina conocida como Bulla Loca, que apenas llevaba unos meses en funcionamiento. Mi sobrino era trabajador de parcela, sembrador de plátano. Él fue a la mina con la esperanza de comprarse una moto. Lamentándolo mucho, no se pudo. Se murió. 22 años. Lo mató el barranco de una sola vez. Tenía 22 años, muchacho. Nunca había trabajado en la mina. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 16 personas y varios heridos, pero prevén que la cifra de fallecimientos aumente en los próximos días. Regresamos con más a Cierre Edición. Sigan con nosotros. Por tierra y por aire, cientos de bomberos guatemaltecos continúan tratando de sofocar un devastador incendio en el volcán de Agua. Y el gobierno de Perú aspira a replicar el modelo carcelario de El Salvador. Detalles, imágenes, al regresar. Pasamos información desde Guatemala, donde cientos de bomberos están luchando por controlar un enorme incendio forestal que se desató en las faldas del volcán de Agua. Hay cientos de pobladores en alerta de evacuación. Vamos con José Flores, nos tiene más detalles. Un incendio forestal de grandes proporciones se generó en el volcán de Agua, por lo que muchos pobladores que viven cerca del coloso se encuentran atemorizados y listos para abandonar el lugar debido a que las incontrolables llamas se han propagado muy rápidamente y han consumido gran cantidad de bosques y vida silvestre de la zona. Sí, realmente afecta, ¿verdad?, lo que es la fauna y flora de lo que es el volcán también, ¿verdad?, que va a afectar no solo a un sector, sino que a varios poblados que están alrededor del volcán, ¿verdad? Las brigadas de rescate de los bomberos y el ejército se han unido cerca de las faldas del volcán para poder tratar de controlar las llamas que se han propagado en toda la zona de forma preocupante. Mientras que otros equipos de rescate han subido valientemente a la cima del coloso para tratar de controlar finalmente las llamas. Se empezó con un foco pequeño, pero por el viento y por las condiciones del clima, pues se ha ido expandiendo a las proporciones que ustedes pueden ver ahorita. Personas que viven cerca del lugar lamentaron lo sucedido, no solamente porque pone en riesgo sus vidas, sino porque el fuego está consumiendo una de las zonas boscosas más importantes del país. En un volcán tan lindo que tenemos en Antigua, un volcán que está lleno de fauna, son muchas vidas que se están poniendo en riesgo, tanto de los bomberos que nos están ayudando. Las autoridades han llevado una labor titánica para tratar de controlar el fuego en el volcán, pero hasta el momento no lo han podido lograr debido al intenso viento que predomina en la zona. En Santa María de Jesús, en el volcán de Agua, Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. El gobierno de Perú aspira a replicar el modelo carcelario impuesto en El Salvador. El primer ministro peruano Alberto Otárola halagó la infraestructura salvadoreña. A pesar de que las denuncias de organizaciones que protegen los derechos humanos, el jefe de gabinete también aclaró que Perú sufre una sobrepoblación carcelaria. Escucha esto, con casi 100,000 presos, la mitad de ellos sin ser sentenciados aún. Después de la pausa regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Y ordena la detención del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Detalles, imágenes, al regresar. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano ordena la detención del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
El exmandatario se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua desde hace 2 semanas, luego de que fuese condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero. Martinelli es el primer presidente de la historia panameña en ser condenado por este tipo de crimen. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.